interrumpan, no hay problema, digo, en generar un diálogo más que un monólogo. Cuando pusimos esta unidad, en realidad, ustedes saben que hubo una reformulación del programa y nos pareció que trabajar las teorías feministas, o por lo menos la epistemología o epistemologías feministas, estaría bueno después de haber discutido sobre todo teoría crítica, porque de alguna manera son teorías que proponen algún tipo de ruptura con lo que es la teoría tradicional, ¿no? Ahora, lo que nos vamos a encontrar es que no hay una idea unificada, no hay un solo modelo, no hay una sola forma de pensar la cuestión teórica ni la cuestión práctica. Digo, sí, no más vale que si podemos encontrar algún punto en común, tiene que ver con esta cuestión de derechos, en todo caso, y de resignificar una cuestión que es central, que es el sujeto sobre el cual primero, el sujeto que conoce y el sujeto a conocer. O sea, se cambia esa mirada respecto a esa relación tan clara, tan contundente que planteaba la teoría tradicional en relación con el sujeto y el objeto, que también de alguna manera pensaba en términos universales esta relación. Bueno, aquí ya se comienza a generar algún nivel de, por lo menos, de análisis diferente. Digo, insisto, no son pensamientos que son absolutamente similares, las de todas las producciones feministas, pero por ahí sí hay puntos en común que es interesante rescatar. O sea que lo primero que efectivamente tienen es que plantean toda una serie de rupturas con las formas tradicionales del conocimiento. Esto me parece que es un punto que vale la pena considerar. Por otro lado, digo, recordemos cuál es la idea, ese conocimiento. Algo yo les mencionaba recién. Hay, digamos, una manera de conocer, hay una manera de desarrollar la producción de ese conocimiento, acordamos en ciertas cuestiones básicas para que esto se desarrolle de una determinada manera, y por lo tanto, se van a hacer determinadas preguntas, se van a hacer de un determinado modo, o sea que todo el proceso de producción del conocimiento está como absolutamente diseñado, y aquí en todo caso viene la pregunta que se hace del feminismo, ¿no? Diseñado para qué. Y en general, lo que plantean es que se está pensando la ciencia y el conocimiento y la reflexión epistemológica desde un hombre blanco, desde un hombre heterosexual, occidental, y de una clase relativamente acomodada, podríamos decir. Por lo tanto, en ese proceso de construcción, digamos, se piensa desde un determinado lugar y se universaliza esa concepción. Entonces, esto es el primer elemento que la epistemología o las epistemologías feministas van a marcar como un elemento, digamos, central. El otro elemento es que también hay ese sujeto de conocimiento, aparece como un sujeto abstracto, como un sujeto que tiene determinadas facultades, podríamos decir, no contaminadas con experiencias sensibles. Y esto también es un punto sobre el cual, lo cual se va a discutir, porque efectivamente ese objeto, que a su vez es sujeto, tiene intereses, tiene un cuerpo, ¿sí? Y un cuerpo que se manifiesta de determinadas maneras, y no todos los cuerpos se manifiestan de la misma manera. Entonces, esto es otro punto que va a surgir, porque, digo, en la tradición científica, digamos, esto no aparecía tan claramente, más vale aparecía este nivel de homogeneidad en el trato de los objetos, incluso homogeneidad en la mirada metodológica, ¿no? Entonces, lo que algunas feministas dicen, lo que hace el feminismo es ponerle un cuerpo a la ciencia tradicional.
O sea, visibiliza el cuerpo y entonces abre la posibilidad de poder pensar el conocimiento científico desde un lugar diferente. Digo, porque aquí también deberíamos considerar que no es solo la manera en que conocemos, sino quienes definen que esa es la manera de conocer, cuál es el método de conocimiento, y fundamentalmente cómo es la tarea al interior de la propia comunidad científica, la distribución de tareas, ¿sí? Porque uno puede pensar, ¿hay mujeres en la ciencia? Y sí, las hay. Ahora, digo, tienen una concepción diferente de ciencia esas mujeres que trabajan al interior de esa comunidad científica, y ahí es donde meten el dedo las feministas para empezar a decir, debería haber una concepción diferente, ¿sí? Porque el cuerpo es diferente, porque la mirada es diferente, porque las percepciones son diferentes. O sea, pone la discusión, o ponen la discusión en lugares muy concretos, ¿sí? Los cuerpos, por eso se los mencioné, donde se van a producir, digamos, el conocimiento, que en definitiva va a ser un conocimiento situado, ¿sí? Ya de alguna manera, a ver, esperen que admito, de alguna manera, las miradas críticas, las teorías que tienen alguna mirada más historicista o más crítica, ya están poniendo que el conocimiento es un conocimiento situado. Acá, desde un lugar diferente, lo que están diciendo es, y aparte hay cuerpos diferentes, que dicen cosas diferentes, les pasan cosas distintas, ¿sí? O sea, es un conocimiento situado, pero también es algo más que un conocimiento situado. Es un sujeto que está en una situación histórica temporal, y esto sí o sí es necesario poder retomarlo en una situación política, en una situación particular, ya les decía, social, económica, lo que fuere. Por lo tanto, los métodos que se utilizan para poder justificar el conocimiento también deberían ser contextuales. Dicho de otra manera, no generamos un método que sirve para todo, ¿sí? O sea que debería pensar el método en relación con el contexto sobre el cual se están diciendo ciertas cosas. Y esto también es un dato, digo, a considerar. ¿Cuáles serían los antecedentes? Digo, porque por ahí históricamente es necesario situarlo, porque no vamos a hacer historia del feminismo, les digo, pero digo, es bueno considerarlo. Ustedes saben que toda la corriente, las corrientes y la corriente en general feminista se divide en olas, ¿sí? Pero yo diría que hay algo, digo, porque feminismo hay desde, no sé, muchos siglos antes de que aparezcan estas cuestiones mucho más formalizadas y mucho más visibilizadas. Pero, digo, si uno tuviera que poner algún hito central, podría ser, por ejemplo, la obra de Simone de Beauvoir, ¿sí? Que pone básicamente la idea de un cuerpo diferente para poder ser pensado desde otro lugar. Digo, todo lo que venga con estos movimientos que se van gestando, esos movimientos, digo, en la década del 50, la década del 60, van a ser realmente, digo, bastante, sobre todo los feminismos contemporáneos, no me estoy refiriendo, que, por ejemplo, en la década del 60 surge todo un planteo y todo un debate en torno a los nuevos valores sociales. Piensen ustedes década del 60, ¿no? Digo, todos los cambios que se producen a nivel de sociedad, a nivel político y todo, pero fundamentalmente también a nivel cultural. Digo, esto también va a ser interesantísimo. Y hay una nueva forma de autopercepción de las mujeres, y esto, digamos, se visibiliza y se hace público, ¿no? Hay una especie de cuestiones de contracultura, mayo francés, pero también nosotros acá también, digo, estoy pensando en todos los elementos que estaban asociados a lo que fue el movimiento cultural del Ditela, ¿no?
digamos, del Instituto de Itela. Toda esta cuestión de una cultura que saca lo que no estaba explícito, ¿no? Y que lo pone en discusión. Y ahí me quedo con dos ideas, que me parece que son dos ideas centrales, que nos llevan a dos grandes temas, que en definitiva son el eje que va a producir algo en una reflexión teórica y también que va a producir algún tipo de movilización significativa, ¿sí? A nivel social y a nivel político. Primero, una expresión que aparece en Estados Unidos, sobre todo ligada a estos movimientos feministas, que dice lo personal es político. Miren ustedes qué expresión fuerte, ¿sí? Porque lo que están marcando es, no estoy diciendo yo no quiero ser ama de casa. Lo que están diciendo, a ver, ¿cuál es el elemento político que hizo que esa tarea fuera determinada para la mujer, ¿sí? Y se pensara como una cuestión del trabajo femenino como el trabajo de la casa? O sea, lo personal es político. Y el segundo elemento que a mí me parecía que también era bueno considerar para tener el contexto en el cual se da toda esta producción, es el análisis de las causas de la opresión. Digo, cuando uno puede decir lo personal es político, empieza a ver cuáles son las causas que han hecho que se haya llegado aquí. Y va a aparecer un concepto que hoy no sé, es absolutamente familiar, pero al principio parecía como un concepto bastante fuerte para ser pensado, que es el concepto de patriarcado. Y ese concepto va a generar cambios en las discusiones, pero también cambios en la manera de pensar las relaciones y sobre todo el mundo del trabajo. Porque efectivamente aparece, buena parte de las discusiones aparecen ligadas a este tipo de cuestiones, ¿sí? Empiezan como una reivindicación de derechos, en donde el voto podría ser uno de los reclamos más significativos, pero termina digamos, en un análisis del tipo de relaciones que son relaciones económicas, que son relaciones sociales, que están determinando este concepto que se da en la práctica, que es el patriarcado. Me parece que esos dos conceptos son bien interesantes. Y prácticamente hasta los años 80, el gran impulso del feminismo se canaliza como algunos autores dicen, en tres grandes perspectivas, que son visiones de la situación de las mujeres. La primera sería un feminismo liberal, amplio, un feminismo socialista y un socialismo más radical. Después vamos a ver que también van a aparecer algún otro tipo de componentes, digo, más ligados digamos, a las diferencias o más ligados a una cuestión de orden cultural, pero básicamente me quedo con una clasificación que hace una española que se llama Suárez Llanos, que dice que podríamos establecer dos grandes categorías del pensamiento del feminismo. Un feminismo domesticado o un feminismo de la igualdad y un feminismo indómito o de la diferencia. Ya más o menos con esa categorización percibimos que hay algo del orden de entender las categorías de análisis ligadas más a cuestiones de cómo se van dando transformaciones de una manera más paulatina, podríamos decir, y en la otra realmente un feminismo radical, en donde, digo, las diferencias cada vez son mayores y se requiere un cambio, digamos, un cambio radical. Profe, una pregunta. ¿Hay un texto sobre esto en el programa? Sí. Va a haber dos textos seguros, tres textos seguros sobre esto. Sí. Ah, buenísimo, gracias. Sí, quédense tranquilos. Por lo menos vamos a tratar de armar. No recuerdo si básicamente en estos textos está eso, pero voy a hacer un recorrido para que aparezcan los textos estos.
Bueno, básicamente lo que tenemos es ese gran panorama. Dicho más claramente, hay ciertas posiciones en donde la cuestión está pensada desde el reclamo de derechos y la profundización de las condiciones de vida de las mujeres, y en donde, al estar planteado por allí, las demandas quedan satisfechas en la medida en que se van resolviendo estas situaciones. Y hay otros mucho más radicales que entienden, Silvia Federici, no sé si han leído algo de ella, pero que entienden que básicamente el problema es un problema del sistema. Por lo tanto, hay que cambiar ese sistema. Esa cuestión del patriarcado tiene que ver con cierto tipo de relaciones, que son relaciones de dominación que se instalan y que solo van a ser resueltas cuando se cambie el sistema que las instala. Dicho muy simplemente, ¿no? Es mucho más complejo el pensamiento de Federici. Pero digo, hay otras posiciones en donde esto también puede ser un poco más morigerado, pero en definitiva están pensando que son situaciones de difícil manejo si no hay un cambio realmente en las condiciones sociopolíticas, ¿no? No solo económicas, sino sociopolíticas. Entonces, por ahí que a nosotros nos interesa bastante discutir esta cuestión de pensar para qué surgen estas reflexiones, estas epistemologías. Yo diría que surgen como un modo, una manera particular de construir conocimiento que está básicamente especializada en marcar las desigualdades que están diseñadas por estas relaciones de poder que se atribuyen a los varones, digo, desde la lectura del feminismo, y fundamentalmente que están marcando la posición subordinada de las mujeres en este mundo. Entonces, con esto, van a empezar a rediscutir. O sea, desarman lo que son las relaciones de poder, pero básicamente marcando que hay una relación de subordinación que no está tan explícita, porque cuando uno dice los derechos son para todos los seres humanos, bueno, algunos van a decir, están considerando seres humanos a los varones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ciertas problemáticas en donde hay distintos salarios para el mismo trabajo, digamos, hay un montón de cuestiones que se derivan de esto que también son interesantes empezar a indagar. O sea que lo que hacen las investigaciones de género es abordar científicamente el estudio, como epistemológicamente construyeron el objeto diferente, lo que van a hacer es abordar científicamente el estudio y la solución de ciertas situaciones, de ciertos problemas, de ciertas necesidades sociales, porque el otro punto que es importante es que están pensando la producción de conocimiento para producir un cambio. No lo están pensando para hacer una mera descripción, ¿sí? Lo están pensando como algo que, si bien lo planteamos en términos teóricos, esos términos teóricos deberían poder resolverse en una situación de transformación social. O sea que, sí o sí, lo que resulta de la producción científica tiene que estar atado tiene que poder ser transferido a la sociedad y tiene que poder resolver las problemáticas, pero a su vez aumentar el bienestar, ¿sí? O sea, no solo resolver problemas puntuales, sino también colaborar para poder resolver esta situación de insatisfacción, podríamos decir, de malestar existente. Profe, ahí, ¿sí? entonces no solamente debemos hablar de una revolución feminista a nivel social, sino también una revolución epistemológica. Sí, tranquilamente. Bien. Tranquilamente. Porque lo que están situando básicamente es la crítica a un tipo de conocimiento que según ellos se construye desde un lugar determinado, y lo que hay que hacer es construirlo desde la mirada de la mujer, ¿sí? Entonces, a partir de ahí,
y también incorporar las percepciones, incorporar ciertas cuestiones, digamos, no solo categorías teóricas, ¿sí? Sino cuestiones de la vida cotidiana que también entran en juego. Si tuviéramos que plantear qué es lo que caracteriza a la investigación feminista en relación con otras que no lo son, podríamos decir dos cosas. Primero, el compromiso político y el activismo que se realiza para mejorar la situación de las mujeres, pero también de otros grupos marginados, ¿sí? No solo están pensando, por lo menos esto aparece en varias exposiciones de las feministas, no solo se está pensando en el cambio en la situación de la mujer en esta sociedad, sino también todos los grupos que en realidad han sido grupos excluidos de la vida social, política. Y el otro elemento que la caracteriza es esta idea de que es contextual, es socialmente relevante, es incluyente y va a tomar en cuenta el papel de la experiencia y la subjetividad en la investigación. Esto es bien interesante, ¿sí? La experiencia que se tiene y lo que es la cuestión ligada a la subjetividad, lo que nos pasa, digo, cómo lo podemos sacar y poner en situación. Digo, que en otras investigaciones esto se podría dar, pero como viene asociado a una cuestión como de poder separarse rápidamente, las feministas sugieren que se pierde la riqueza de la cuestión subjetiva con esta necesidad de poder lograr una cierta objetividad, ¿sí? Entonces, retrabajan esta noción para poder incorporar estas cuestiones que son sumamente ricas, porque tienen que ver con cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Que muchas veces se traducen en situaciones de orden de sentimientos, de valoraciones, y que van apareciendo, en el accionar cotidiano. Profe, disculpe, las últimas dos características que mencionó son de las investigaciones feministas. Sí. Gracias. Que van a aparecer claramente en las investigaciones feministas, estas. Obviamente que van a aparecer en otras, digo, porque si uno piensa, algunos teóricos críticos también están pensando en esto, ¿eh? Pero puntualmente hay un elemento que aparece en el feminismo y es, cuando discutimos sujetos, tenemos que tener la capacidad de distinguir que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Esto es. Digo, porque las otras también aparecen. Alguien preguntó algo y se me fue. A ver si logro. Va. A ver, el compromiso político y el activismo que se realiza para mejorar la situación de las mujeres y de otros grupos marginados de la vida social, esto es lo que vos me decís. Esto es lo que le contestás, está bien. Estás contestando a la que preguntó antes, perfecto, bien. Sí, tiene que ver con la cuestión del compromiso político por un lado, y por un lado todo lo que se hace para mejorar la situación de las mujeres y de otros grupos, y la segunda, el contexto, digo, que tiene que ser una cuestión contextual, debe ser socialmente relevante, debe ser incluyente, esto pensando en las investigaciones que se van desarrollando, ¿sí? Para poder efectivamente rescatar la experiencia y rescatar esos ciertos elementos subjetivos que se dan, que muchas veces en una investigación o son mirados como elementos que entorpecen o no son susceptibles de poder ser tomados de una manera fidedigna, ¿sí? Por la positiva o por la negativa aparecen dificultades. Sí, José. Disculpe que le haya interrumpido. Por favor. No, yo quería saber si puede retomar lo que tiene que ver con la característica de que va a tomar en cuenta el papel de la experiencia y de la habilitación a la subjetividad. Sí. Gracias. Sí, muchas veces en las investigaciones,
ciertas cuestiones ligadas a la experiencia, al ser tamizadas teóricamente, es como que no logran reconstruirse de una manera adecuada. Bueno, acá hay una valoración interesante puesta en la experiencia y también en ciertas cuestiones de orden subjetivo que podrían ser tomadas por otro tipo de miradas, pero en esta puntualmente tienen un valor significativo, ¿sí? Porque estas cuestiones subjetivas son las que permiten expresar algo que por ahí no lo tenemos racionalmente incorporado, pero lo estamos viviendo. ¿Se acuerdan cuando veíamos, Jones, estas cuestiones relacionadas con el desprecio? Tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque uno por ahí no puede entender claramente qué es lo que está ocurriendo en términos sociales, en términos políticos, para que la situación de vida sea una situación miserable. Pero sí puede poner en palabras cómo está viviendo desde lo subjetivo esa situación. Uno no puede tener clara conciencia de que esa situación no es responsabilidad de uno, sino que hay una cuestión social, política, hay un contexto que efectivamente está llevando a hombres y mujeres a esto, pero sabe que siente, sabe que no se siente bien, que se siente excluido, que se siente no valorado, ¿sí? Todo eso lo está viviendo. Bueno, digo, la manera concreta de poder entrar, y sobre todo piensan que tomando este cuerpo de la mujer como diferente del hombre, digo, van a poder recuperar estas cuestiones que son del orden de lo más íntimo, ¿sí? Por eso que la cuestión subjetiva va a tener una valoración, no digo excesiva, sino una valoración importante, ¿sí? Dentro de este tipo de investigaciones y sobre todo de este tipo de planteos. Fíjense, esto se relaciona con la cuestión metodológica también. Nosotros veníamos viendo las cuestiones más de criterios de científicos y en algunos lugares iba apareciendo la cuestión del método, ¿recuerdan? Y siempre aparecía como el método que se utiliza. Bueno, lo que van a hacer es replantear los métodos tradicionales. ¿Por qué? Porque plantean que la aplicación lineal de los métodos tradicionales invisibiliza, cosifica o invisibiliza a las mujeres. Entonces van a readaptar, algunos dicen muy creativamente, las metodologías tradicionales y van a optar, algunos por métodos cuantitativos y otros por métodos cualitativos. ¿Por qué? Los cuantitativos le permitirían visibilizarla desde un lugar diferente a cómo estos métodos operan en las investigaciones tradicionales. Y las metodologías, los métodos cualitativos, lo que le permitirían es hacer oír la voz, ¿sí? Recuperar esa voz que ha sido absolutamente, anulada por tiempos. Y ahí, bueno, también yo diría que hay sutileza, porque la investigación tradicional también tiene efectivamente cuestiones ligadas a investigaciones de orden cualitativo, ¿sí? Entonces hay que ver también cómo es el trabajo respecto a ese proceso de construcción. Digo, los cuantitativos, si los aplicas, digamos, con una resignificación del método, te va a permitir efectivamente visibilizar esta situación, ¿sí? Si le cambias ese análisis del sujeto y poder reconocer que las características de los sujetos no son iguales y no son universales, probablemente en investigación cuantitativa te pueda dar cuenta de ciertos fenómenos ligados a las mujeres y que te permitan hacer algún tipo de inferencia, ¿sí? Sí, perfecto, ahí se lo pasó. Y los quali lo que te permiten básicamente es recuperar la voz, visibilizar esa voz.
Ustedes saben que los métodos cualitativos tienen que ver bastante con los métodos etnográficos, o con historias de vida, básicamente, o con biografías personales, que son algo, con algún análisis sociológico quali que permite recuperar básicamente cuestiones del orden de la subjetividad, es decir, cuando uno quiere conocer o categorizar ciertas historias, digo, busca en este tipo de metodologías para poder bucear en cuestiones que no voy a poder obtener de otra manera, un registro de qué cosas les han pasado a las mujeres. Por ejemplo, digo, se me ocurre una investigación que ha tenido mucha repercusión, que tiene que ver con las mujeres que han migrado, que se han establecido, han migrado del norte del país y se han establecido en Buenos Aires, cómo han generado sus estrategias de vida. Y esas estrategias de vida han sido recopiladas a partir de historias de vida, de ciertos relatos biográficos, en donde van contando lo que les ha ido pasando, lo cuentan con sus palabras, ¿sí? Bueno, a eso apelan cuando dicen, recuperemos la voz, porque la manera de decirlo, el tono de decirlo, generalmente se usan grabaciones, se usan, cuadernos de campo, pero básicamente la grabación, bueno, ahora los videos también, muchas veces las expresiones dicen una expresión física o de palabra, dice mucho más que todo un relato gigantesco, ¿no? Entonces, digo, todo ese tipo de cosas son las cuestiones a las que se apela para poder dar cuenta de ciertos problemas. Hay otro elemento que también está jugando por allí y que tiene que ver con esto que uno piensa, a ver, hubo mujeres en la ciencia, porque parecería ser que todo empieza ahora, ¿no? Y bueno, efectivamente no es así. Dice, las mujeres han estado ligadas a la construcción del conocimiento científico, pero prácticamente desde los orígenes de la ciencia. Pero en general la historia las ha mantenido invisibilizadas y, digamos, en los libros oficiales no aparecen. Pero efectivamente han estado, digamos, diciendo algo en relación con la ciencia, desde los inicios, ¿no? Dice Cristina Kizan en 1300, bueno, es del siglo XIV, en una obra que se llama La ciudad de las damas. Si las mujeres hubieran escrito los libros, estoy segura de que los hubieran hecho de otra forma, porque ellas saben que se las acusa en falso. Bueno, digamos que ya en aquella época había como una visión de que la voz de la mujer no estaba siendo escuchada como voz de la mujer, sino que más vale la historia era una reconstrucción masculina de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, digo, para, digamos, cerrar algunas cuestiones, ¿qué hace el feminismo? Rechaza básicamente lo que plantea el positivismo, plantea algunas cuestiones ligadas al orden de la crítica, se acerca a algunos teóricos críticos, se acerca a la idea de pensamiento complejo de Edgar Morin, por ejemplo, rechaza las ideas básicamente del positivismo, ¿no? Y digo, en eso me parece que sí tiene un punto de cercanía con lo que estuvimos viendo, sobre todo en Honneth y en Habermas, ¿no? O sea, hay una idea que está como muy, muy impregnada en todos, y es la idea de poder lograr un conocimiento objetivo de las cosas. Entonces ese modelo es el modelo que realmente de alguna forma molesta, o por lo menos no entiende, y que, a ver, pretenden desactivar, ¿sí? O sea, las críticas que hacen a las epistemologías tradicionales podríamos decir que son la crítica a un sujeto incondicionado.
y la crítica a la objetividad del conocimiento. Y podríamos agregar una tercera, que es la crítica a la neutralidad valorativa de la ciencia, ¿sí? O sea, criticamos la idea de que hay un sujeto que ya está definido. Profe, disculpe, ¿podría repetir la segunda? La segunda crítica. La crítica a la objetividad del conocimiento. Esa crítica que el positivismo tenía absolutamente, y no la crítica, sino la idea de objetividad, que tenía absolutamente incorporado ese modelo hegemónico, no va más. Y la tercera que se liga con esta es la idea de la neutralidad valorativa de la ciencia, que ya nosotros habíamos visto con Habermas, que efectivamente no había manera de pensar una ciencia neutral, ¿sí? Pero sí había posibilidades para Habermas de construir, digamos, una objetividad sin neutralidad valorativa. Acá básicamente dicen, no hay manera de poder trabajar científicamente si no tenemos en cuenta los valores, ¿sí? Digo, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con la vida de las personas, que tienen que ver con ciertas situaciones históricas, sociales, políticas, económicas, que están en un determinado contexto, y por lo tanto hay una valoración que está subyacente y que va a aparecer y que no está mal que aparezca. Por lo tanto, cambia la idea del sujeto, rompen con esa objetividad tradicional y también rompen con la neutralidad valorativa. Entonces, piensan que el sujeto que construye la ciencia tiene que ser un sujeto relevante, no puede ser el sujeto en el cual estaban pensando, digamos, de manera tradicional, ¿sí? O sea, tiene que ser otro. El saber está contextualizado histórica y socialmente, y otro elemento que también aparece, y que en los frankfurtianos, sobre todo en jóvenes, también aparece, que es el papel de las relaciones de poder que se van dando en el proceso de construcción del conocimiento. ¿Sí? De alguna manera, volvemos un poquitito para atrás, y en Bourdieu esto aparece, ¿sí? Con la idea de campo científico esto aparece. Bueno, acá lo están poniendo, digamos, con una luz, con mucha fuerza, ponen foco en esto. O sea que no es un lugar neutro, no es un lugar armónico, el espacio de construcción no es un espacio, digamos, en donde intercambiamos elegantemente, sino que es un espacio de discusión, es un espacio de confrontación, es un espacio de poder. Y ahí es donde se plantea también, el modo de construcción es un modo masculino de construcción. Entonces, si queremos tener una mirada diferente, hay que pensar que ese proceso de construcción en donde se incorpora un sujeto que vamos a analizar, pero también un sujeto que tiene otras características, que es el caso de las mujeres, digo, tienen que ser pensadas en ese contexto y también tienen que ser pensadas en un tipo de relaciones absolutamente diferentes. Porque si no, lo que logramos es incluir, con comillitas, que van a participar de un espacio de lucha. Y por lo tanto, la mirada va a seguir siendo la misma. O sea que la mirada del feminismo no va a aparecer. La mirada de la mujer solo va a aparecer si hay una transformación en la mirada del sujeto, en la mirada de la sociedad, y básicamente en el uso de ciertas estrategias metodológicas que efectivamente van a tener que, digamos, si cambio la cabeza para poder conseguir un sujeto diferente, todas las herramientas que voy a utilizar van a ser, probablemente sea la misma, pero su utilización va a ser distinta. No sé si queda claro la idea. Probablemente tome una técnica ligada a una historia de vida, pero no va a ser la misma tradicional. O sea que va a aparecer un componente
que va a marcar la diferencia. Para mí el reconocimiento del sujeto de la investigación hace que el feminismo, digamos, vaya teniendo, digamos, como una dinámica diferente y se vaya como fortaleciendo, ¿no? O sea que hay, digo, cómo se va modificando esta cuestión ligada al sujeto, que muchas veces es difícil hasta de explicar, porque uno puede pensar, bueno, pero a ver, si son sujetos de conocimiento, se conoce de la misma manera. Bueno, la idea es que no, que hay formas diferentes y que habría que poder manifestarlas para poder efectivamente, digo, no sé, considerar estas cuestiones, yo diría con más sutileza, porque por ahí tienen cuestiones muy finitas para ir entrando, que son complejas de elaborar, ¿no? Hay una autora norteamericana que debe tener 80, 81 años, pero que tiene una lucidez muy grande y escribe, nosotros le vamos a mandar algo de Sandra Harding, se llama, que dice que habría que pensar, ella la denomina en una objetividad fuerte, que pueda contemplar, tomar distintos puntos de vista y que el conocimiento que siempre es situado pueda ir realizándose a partir de esta idea de los puntos de vista, y que el privilegio epistémico, dice Sandra Harding, debería ser esta mirada de las mujeres y de los grupos marginados, ¿sí? Debería privilegiarse esto para poder efectivamente dar cuenta, porque no es lo que ocurre, ¿no? Dice, lo que ocurre es lo contrario, no se busca este punto de vista, sino que en realidad se construye desde ciertos lugares del poder. Entonces, digo, la objetividad que debería poder incorporar, obviamente está en contra de la objetividad tradicional, pero dice, a ver, miremos un poquitito si podemos construir algún tipo de objetividad diferente, ¿no? Y también hay otro elemento que Sandra Harding marca, y es que las teorías no reflejan de igual manera a las mujeres que a los hombres. Digo, ¿por qué? Porque no han podido tomar ciertas experiencias básicas para poder incorporarlas a la cuestión de la investigación. Y entonces lo que hacen es reflejar ciertas cuestiones, lo que les decía al principio, que tienen que ver con varones occidentales, burgueses, dice ella, blancos y heterosexuales. O sea, que en general hay ciertos principios que se ponen en juego en las investigaciones que tienen que ver con considerar un sujeto con estas características. Obviamente, si tomamos esas características para analizar a los sujetos, digo, ya los tenemos absolutamente categorizados. En cambio, digo, si incorporamos otra lectura de los sujetos, ampliamos el panorama y evidentemente, de alguna manera, vamos a poder ir sorteando, vamos a poder ir dando visibilidad a ciertas prácticas y a ciertos pensamientos que hoy por hoy aparecen, aún con todo el desarrollo que tienen estas teorías, aparece bastante invisibilizado, ¿no? Esto es un poco, me parece a mí que es un planteo interesante. Fíjense que hay otros autores que ya están enrolados en una línea más posmoderna del feminismo, y que son, por ejemplo, Donna Haraway, que también vive en Estados Unidos, pero es sumamente, bueno, tiene unos escritos bellísimos realmente, pero es mucho más en el borde, y lo que ella dice es,
multipliquemos los sujetos de investigación. O sea, que haya sujetos, pero que estos sujetos sean hablantes situados en proceso, es decir, están mirando aquí y ahora. Entonces nosotros trabajemos con esto, veamos cómo aparece esa identidad, que es una identidad fragmentada, ¿sí? Entonces, si abrimos el juego, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que tenemos. Entonces, básicamente, cada uno va a poder recuperar diferencias raciales, sexuales, religiosas, sociales, lo que fuere. Pero digo, abramos el juego para poder pensar diferentes sujetos. Digo, no universalicemos, no hagamos un sujeto homogéneo. Este es un poco el punto. Me pareció interesante este planteo. Tiene otro mucho más loco, pero realmente, digo, es como que desarmar esta trama y empezar a construir desde otro lugar, ¿no? Y trabajan mucho también. ¿Podría escribir su nombre por aquí? Sí, espérate que ya lo escribo. Esta autora igual no está, No, no está. solo la menciona como parte Lo de la... menciono, ¿saben? Se los menciono porque son nombres que, esperen un cachito que, ahí está. Donna Haraway. Son nombres que los van a encontrar. Digo, el caso de Nancy Fraser, el caso de Sandra Harding seguro, Judith Butler, el caso de, a ver, se me ocurre, hay muchas norteamericanas que están trabajando, o sea que van a ir apareciendo, sobre todo en las mencionadas, digo, para que ustedes lo recuperen. Otra de las cuestiones, me parece que, no sé si ya lo dije, pero en la estructura de pensamiento más ligadas a la posmodernidad, en los feministas, hay como una renuncia a la objetividad, o sea que ya básicamente ni siquiera piensan y tampoco piensan en cuestiones normativas, ¿sí? Porque están absolutamente convencidos de que esto no tiene demasiado sentido. Digo, multiplican los sujetos, porque para ellas es interesante que esto efectivamente se dé. Sí, si quieren les pongo algún texto de Donna Haraway, les pongo en el grupo. Obviamente no son obligatorios, pero sí les pongo varios si quieren, de algunas autoras que son interesantes para leer. Y digo, me parece que me queda poquito, pero me gustaría, bueno, poquito, es una forma de decir, porque en realidad más vale estamos abriendo una discusión aquí, ¿no? Pero me parece que en estas autoras lo que sí podemos notar es que hay mucha riqueza en términos de pluralidad de enfoques y que van aportando bastante para la discusión, sobre todo la discusión epistemológica y la discusión metodológica, ¿no? O sea que no intentan producir conocimiento sacrificando cuestiones ligadas, digo, tratando de hacer un conocimiento objetivo, no lo intentan, no les parece interesante, quieren crear una ciencia que sea consciente y responsable fundamentalmente de poder garantizar cuestiones relacionadas con la igualdad y con la democracia, o sea que están bastante comprometidas con las transformaciones que deberían producirse, no mirando tanto intereses particulares, intereses personales, sino más vale pensando en intereses colectivos. Hay una cierta idea de justicia social que sí o sí se debería poder motorizar a partir de todos los conocimientos
que se van desarrollando, y así también sugieren ir avanzando en toda una serie de prácticas científicas que efectivamente tengan como base ciertos valores que sean compartidos por toda la comunidad científica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digo, se me ocurre que tengamos en cuenta la interacción humana, que tengamos en cuenta la heterogeneidad ontológica, que tengamos en cuenta que lo que se produce pueda ser aplicable para el cambio y la transformación social, y otra cosa que tenga que ver con la visibilidad del poder, que muchas veces es uno de los elementos que más cuesta desarrollar, que también hay una mirada sobre la empiria que debería ser absolutamente cuidada, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se establecen básicamente las condiciones del trabajo científico? Que Diana Maffia, el trabajo de Diana Maffia, ustedes lo van a leer, dice bastante sobre eso. ¿Cómo se integra? Bueno, a ver, si uno lo piensa en términos de cómo se ha ido desarrollando no solo la práctica científica, sino la experiencia de las universidades, digo, me parece que también uno puede ir analizando cuál ha sido, gracias Delfina, cuál ha sido la experiencia de la irrupción de las mujeres, ¿no? Esto de si efectivamente hay un cambio en las normas de juego o las normas de juego siguen siendo exactamente las mismas. Digo, porque lo interesante sería cómo van apareciendo normas de funcionamiento científico y construcciones del orden conceptual que puedan incorporar esta visión. Y hoy esto es sobre lo que se está trabajando y me parece que es lo más, lo más productivo y lo más interesante digamos, de la lectura de los feminismos, ¿no? Hay una Sandra Harding, que es la autora que les mencioné, propone que hay como matices dentro de la epistemología. Ella distingue tres. Un empirismo feminista, dice Sandra, que se trata de la posibilidad de captar, digo, las empiristas feministas intentan captar cuál es la posición de las mujeres en la producción de conocimiento, ¿sí? Y también cuál es esta posición respecto a los hombres que producen conocimiento. Por ejemplo, número de mujeres que hacen ciencia en comparación con el número de hombres que hacen ciencia. Por ejemplo, la frecuencia en las publicaciones, si publican más los hombres que las mujeres. Después, ella distingue un feminismo que se relaciona, y ella se incorpora dentro de esta línea, que es un feminismo, el punto de vista feminista, se llama, me perdí, la autora que vamos a ver, Diana Maffia, ¿de qué habla? Habla de género y ciencia, Diana Maffia, y también habla de la epistemología feminista. Bueno, ya que está, les cuento, Diana Maffia vive en Buenos Aires, suele venir bastante seguido acá a Rosario, es una especialista en epistemología, es sumamente clara cuando habla y cuando escribe. Bueno, fue la directora del Instituto Harald de Buenos Aires. Digo, la conocemos bastante acá. Cuando la lean, después la vamos a charlar un poquitito más. Vuelvo entonces. Lo primero eran los empirismos feministas. Otra posición, otra línea de trabajo engloba al punto de vista feminista. Sandra Harding es una de las que efectivamente trabaja desde este lugar,
¿Y cómo se fundamenta esto? Se fundamenta en la premisa de que uno, utiliza el punto de vista del hombre para construir la realidad social. Por lo tanto, esta sociedad está construida de una manera inequitativa, ¿sí? O sea que si la ciencia que produce algo trabaja desde el punto de vista del hombre, tenemos un problema, dice Harvey. Por lo tanto, el punto de vista de la experiencia feminista debería aportar, o ella está segura que va a aportar, un conocimiento más completo y sobre todo equitativo. O sea que esta es la cuestión, este es el dilema, ¿sí? O sea, esta idea de que el punto de vista que se construya es diferente al punto de vista con el que se viene trabajando es sustancial. De todas maneras, acá algo que se enlaza con lo que hablábamos de la metodología. En algunas ocasiones, los puntos de vista feministas o femeninos siguen utilizando los métodos de investigación de la ciencia tradicional, ¿sí? Pero, a ver, la idea de Sandra Harding dice, a ver, no se trata de pensar que las mujeres van a hacer una mejor ciencia que los hombres, sino de reconocer que tienen experiencias y fundadas en valores diferentes, ¿sí? Y que esa experiencia, en general, se ha mantenido oprimida por la experiencia masculina. Entonces, ¿cómo desarmar y desatar eso para que se puedan configurar y se puedan plantear un punto de vista que tenga que ver con la mirada de la mujer respecto a ciertas situaciones? Pueden seguir utilizando las metodologías, pero como cambió el punto de vista, la metodología va a ser instrumental. O sea, va a dar cuenta de lo que ella quiere que den cuenta, ¿sí? O sea, que ahí me parece que hay un punto interesante. Nosotros no vamos a trabajar profundamente esto porque no tenemos tiempo. Pero digo, seguramente cuando entren en metodología o cuando analicen algunas cuestiones más puntuales metodológicas, esto va a aparecer. Y después está lo que también mencionamos antes, que tiene que ver con el posmodernismo feminista. En ocasiones el punto de vista feminista no toma en cuenta las relaciones de opresión que se conectan con la experiencia de las mujeres y por lo tanto lo que hay que tratar de visualizar es que la multiplicidad de identidades que son construidas en las sociedades contemporáneas no producen siempre la misma experiencia, producen distintas experiencias, por lo que no hay una verdad y tampoco hay una sola experiencia de ser mujer. Entonces esto también va a acompañar o va a fortalecer la discusión sobre conceptos como subjetividad, construcción social, sexo-género, relaciones de género y de poder, división sexual del trabajo, o sea que según las distintas experiencias sociales se va a configurar de una manera diferente, ¿no? Porque son construidas no solo por género, sino por raza, por cultura, o sea, hay toda una serie de elementos que también confluyen. Entonces, estos posmodernos feministas abren un poco más el juego y en algunos casos, algunos lo que dicen, yo lo seguiría denominando posmodernismo feminista, porque me parece que se acerca bastante a esta mirada del posmodernismo más general, en donde hay como una especie de fragmentación y hay que ver cómo se trabaja con la fragmentación. Digo que no es nada simple, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones y de propuestas que se van haciendo y que por ahí, si quieren, las ponemos a partir de la lectura de los textos, las ponemos en discusión el viernes. Pero digo, me parece que en todas estas propuestas lo que sí aparece
es una mirada clara que sí la podemos recuperar y que tiene que ver con que en todos están pensando la transformación de la mirada, la transformación de ese sujeto y la recuperación de un sujeto que es diferente a otro tipo de sujetos. Después encontraremos variables distintas y variantes del análisis de esas variables. Pero en definitiva lo que tenemos es, digamos, todo un cuadro de situación bien interesante. Estoy buscando un elemento que a mí me parecía, bueno, no sé si lo voy a encontrar, pero digo, como para considerar. Digo, ¿por qué los estudios que se hacen y que se configuran desde una perspectiva de género se inician de una manera sistemática, no hace tanto, como les decía antes, y cuáles son los elementos? A ver, las posiciones son muy heterogéneas, no hay unidad, pero ¿cuáles serían los elementos que sí o sí aparecen para ir cerrando algunas cosas? Primero, el género en interacción con otras categorías, como les decía antes, como raza, etnia, preferencia sexual, clase, y cómo el género va a aparecer como un organizador clave de la vida social. Esto es un punto importante, ¿sí? Entran en juego toda una serie de elementos, pero el género va a aparecer efectivamente como un organizador. Y por otro lado, la necesidad de poder pensar la acción que se va a producir para hacer más equitativo el mundo. Esto que les decía antes y que coincide con la idea del pensamiento crítico. A ver, tengo conocimiento, ¿para qué lo voy a usar? Bueno, lo tengo que usar básicamente para eso, para mejorar el mundo y para, de alguna manera, configurar, digamos, un mundo más igualitario, ¿no? Y básicamente, ¿para quiénes? Para las mujeres, pero no solo para las mujeres, sino para todo grupo que en general ha sido desfavorecido en estos contextos, ¿no? O sea, está pensando en el cambio social y en la manera concreta en la que se debería producir. O sea que estos serían como componentes básicos de todas las propuestas. Digo, si tuviéramos que pensar en dos grandes preguntas, la idea que sean las preguntas que se hacen es cómo influye el género sobre los métodos, sobre los conceptos, sobre las teorías y sobre las estructuras de organización de la ciencia. Primera gran pregunta. Y ahí después van a aparecer las respuestas que van dando cada una, ¿no? Y bueno, y la otra, cómo es que la ciencia reproduce los esquemas y preguntas sociales de género. Porque uno en general piensa que la ciencia viene establecida en un campo en donde hay neutralidad, donde no hay demasiados problemas. Bueno, sin embargo, las preguntas estas nos están marcando que efectivamente no. Hay otros componentes que deberíamos por lo menos poner en juego. La segunda, ¿cuál es? ¿Cómo influyen? A ver, ¿cómo es que la ciencia reproduce ciertos esquemas y ciertos prejuicios y ciertas cuestiones sociales en relación con el género? O sea, reproduce la idea de que el trabajo femenino es de inferior calidad que el masculino, que si hay que optar por favorecer, se va a favorecer a los varones y no a las mujeres. Bueno, toda una serie de elementos que operan en el imaginario, podríamos decir, ¿no? Me faltó la primera tiene que ver cómo influye el género sobre los métodos, sobre los conceptos, sobre las teorías. Porque uno puede pensar, a ver, el concepto está, yo lo aplico, digamos, a mujeres y hombres. Bueno, lo que plantean es,
que esa construcción del concepto está hecho desde un lugar masculino, por lo tanto, debería poder pensarse desde lo femenino para poder recuperar ciertas cuestiones de experiencia y de sensibilidad que no están incluidas en el otro. Entonces, cuando usamos ciertas categorías, deberíamos revisar esas categorías para construirlas con este componente de género. Esta sería un poco la idea que sugieren, ¿no? Sobre todo en términos, digamos, más ligados al conocimiento, más ligados a la producción de conocimiento. Después hay toda una serie de iniciativas que ya se están ligando básicamente a la cuestión de, yo diría, de la aplicación de este conocimiento, ¿no? Es decir, ¿para qué debería servir? O sea, ese conocimiento tiene sentido producido de esa manera si puede generar un cambio. Se supone que al reconocerse ciertas cosas que operaban en el orden de la subjetividad, al hacerse conscientes, incluso al discutirse en la esfera pública, esto podría generar algún componente de orden político que produzca ese proceso de transformación. Y de hecho hay todo un montonazo de trabajos hechos en relación con los movimientos sociales y sobre todo con los movimientos de mujeres, ¿no? Cómo se ha ido trabajando la cuestión del voto, por un lado, de tiempos atrás, pero también ciertas reivindicaciones, digamos, para discutir básicamente desde un punto de vista de género. Cuestiones que algunos las pueden discutir desde el derecho, al discutir desde el género, incluyen la mirada femenina. Básicamente hasta aquí me parece que tenemos por lo menos líneas de lectura para tomar los textos y después retomamos. ¿Todos pueden participar el viernes? Creo que sí, porque no cursamos, así que por el grupo dijeron que sí, no sé los de ciencia política, creo que cursamos en ciencia política. Perfecto. Bien, porque entonces podríamos retomar algunas cuestiones que quedaron pendientes, pero con la lectura que ustedes puedan haber hecho. No son textos largos, porque tratamos de buscar, digamos, circunscribir un poco para que no se vuelvan locos. Pero por ahí sí, talar la discusión no estaría mal. Preguntas, dudas. Hasta aquí. Mi parte no, profe. Bueno, ¿estamos bien hasta aquí? Perfecto. Bueno, entonces, nos vemos el viernes 9:30, ¿les parece? Ahora yo les pongo en el Facebook el link y el horario bien para que ustedes lo tomen, para todos. Y si, bueno, pueden avanzar con la lectura, sería bárbaro. Si les parece que hay que retomar alguna cuestión, escríbanme al mail, así yo ya voy buscando algunos elementos. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Gracias a ustedes, el viernes nos vemos. Ay, aparecí de nuevo. Me había perdido.